Bueno, creo que ustedes tienen el bosquejo de lo que vamos a hablar aquí en la página 13, en sus notas. Página 13. Vamos a Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Donde vamos a considerar a este Timoteo, en las palabras del apóstol Pablo, como una persona, un modelo a seguir. En Filipenses 3, el apóstol Pablo nos anima a lo siguiente, dice capítulo 3, versículo 12, no que yo lo haya alcanzado, o que sea perfecto, sino que sigo adelante para saber, o a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, prosigo hacia la meta, para obtener el premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Todos nosotros como creyentes nos encontramos en un peregrinaje en esa dirección, y por supuesto es un proceso. Entre tanto que vamos en ese proceso, como estamos observando, nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor. Es obvio que Dios utiliza primordialmente el medio de la palabra de Dios para santificarnos. Nos dice en la oración modelo del Señor Jesús, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es obvio que no hay santificación posible sin la palabra de Dios, pero es interesante que otro medio que Dios utiliza en nuestra santificación es el ejemplo de otros. El ejemplo de otros. Ahí en el mismo capítulo 3, versículo 17, Pablo dice y exhorta a los hermanos, hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. En otras palabras, síganme a mí, como él lo dice en 1 Corintios también, así como yo sigo a Cristo, pero también seguir el ejemplo de otros. Pablo no era el único, había otros. Sin duda Pablo tiene en mente a 3 personas que se mencionan en esta epístola, ya que se dirige a los filipenses, que eran Timoteo, Epafrodito, las otras 2 personas y él mismo. Pero esta tarde vamos a enfocar nuestra atención en este individuo singular. Otra vez hemos estado hablando tanto de Timoteo que pensé que vamos a culminar con él, quien se convierte en uno de los ejemplos de siervos piadosos a quien nosotros también debemos imitar, ya que el apóstol lo presenta como un modelo, un ejemplo. Alguien dijo que el ejemplo es la retórica más poderosa. Existen individuos que son muy buenos para hablar, retórica, para decir cosas, pero su ejemplo no es algo que podemos imitar. Y lo que realmente impacta a la gente, como estuvimos considerando esta mañana, no es tanto lo que uno dice, sino lo que uno es, la conducta de nuestra persona. Y hablando de la iglesia, el impacto más grande en la vida de una congregación es el ejemplo de sus líderes. ¿Se acuerdan lo que dijo Baxter, que lo mencioné esta mañana? El mejor regalo que un hombre de Dios puede dar a su iglesia es una vida piadosa. Tiene razón, justamente lo que estamos observando. Y por esta razón es que escribiendo sobre los requisitos para ser anciano, Pablo dice que palabra fiel es esta: si uno aspira al cargo de obispo, lo hemos estado estudiando, que sea una persona que irreprensible. Y nos da una serie de virtudes que describen a un hombre irreprensible. Solamente una función que se subraya ahí, que es enseñar o ser apto para enseñar. Todo lo demás es una serie de distinciones, características de un hombre piadoso, un hombre irreprensible. Alguien puede preguntarse por qué es que el ejemplo es tan importante. Y el ejemplo es tan importante porque el ejemplo nos muestra los preceptos no nos pueden enseñar. Los preceptos y principios nos enseñan o nos dicen lo que debemos hacer y eso es todo. El ejemplo nos muestra que el hacer es posible. O sea, cuando vemos un individuo que realmente vive como un creyente debe vivir, eso nos enseña entonces llegar a ser así. Cuando leemos la Escritura, todos los mandamientos y preceptos de Dios
y nos vemos a la luz de todos estos mandamientos, estos preceptos, nuestras flaquezas, nos vemos en contraste a ellos y nuestra dificultad, nuestros pecados, a veces fracasos, podemos llegar a desanimarnos, pensar que es imposible obedecer a Dios en todo lo que Él manda, porque a la luz de lo que somos, a veces decimos, bueno, me falta tanto. Bueno, pero cuando vemos un ejemplo, nos damos cuenta que eso sí es posible. La madurez, el crecimiento, la victoria sobre el pecado, lo podemos observar en otras personas. Entonces, es posible ser como el Señor, siguiendo el ejemplo de algunos hermanos. En este caso estamos hablando de Pablo, particularmente en esta tarde, Timoteo. Y especialmente lo que Pablo nos enseña a través del ejemplo de 3 siervos. En esta epístola a Filipenses, Pablo utiliza como ejemplos a su persona, utiliza como ejemplo a Timoteo, que lo vamos a ver, y también utiliza como ejemplo a Epafrodito, que no vamos a terminar con él. Pero es otro ejemplo de un siervo ejemplar, valga la redundancia. 3 modelos de servicio espiritual, 3 modelos de piedad. Y estos filipenses podían observar en estos 3 modelos cómo el Señor esperaba de ellos una vida obediente. Y vamos a poner nuestra atención a este Timoteo en estos versículos, comenzando con el versículo 19 del capítulo 2. Pablo escribe desde Roma, está encarcelado, por lo menos encadenado a guardias romanos. Dice así, Filipenses 2:19, mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Pues a nadie más tengo del mismo sentir mío que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviarlo inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Y confío en el Señor, que también yo mismo iré pronto. En esta sección práctica de la epístola a los filipenses, aquí Pablo nos da el perfil de este hermano, de este siervo, el perfil de Timoteo. Otra vez el versículo 19 dice, espero en el Señor pronto enviaros a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Pablo se encontraba, como mencioné, encarcelado en Roma. Estaba básicamente en una casa, pero bajo guardia romana. Es su primer encarcelamiento. Y no hay duda que él hubiera querido estar personalmente con estos hermanos. A él le hubiera encantado ir a verlos. Y como dice el versículo 24, y confío en el Señor que también pronto iré. Él tenía la esperanza de que iba a ser soltado de su situación en la cárcel y pronto podría ir. Pero entre tanto, ya que él no podía ir personalmente, iba a enviar a Timoteo, su representante personal. Y Pablo está ansioso de saber, dice, de vuestra condición. Como toda iglesia, los filipenses tenían necesidades, tenían problemas particulares y necesitaban el cuidado pastoral del apóstol y de otros. Posiblemente entre ellos había situaciones un poquito difíciles, tales como la discordia. Capítulo 1, versículo 27 nos dice que Pablo los exhorta a estar firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Aparentemente había roces entre algunos de ellos, particularmente en el capítulo 4, lo mencionamos ayer, había un roce muy específico entre 2 hermanas que aquí se mencionan, Evodia y Síntique, y Pablo dice, ayuden a estas hermanas para que vivan en armonía. Había un problema ahí. Posiblemente también existía en la iglesia oposición doctrinal, porque dice el versículo 28 del capítulo 1, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo Jesús, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Estaban siendo acosados, atacados por falsa enseñanza. El capítulo 3, versículo 2 dice, cuidaos de los perros. Obviamente no está hablando de animales.
Cuidado de los malos obreros, cuidados de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo confianza en la carne. Cuidados de aquellos que son de la circuncisión, los judaizantes, que se estaban introduciendo en la iglesia, no solamente en Filipos, sino en otros lugares. Y había ese peligro, oposición doctrinal. También parece que había ansiedad y tumulto en medio de ellos, porque el capítulo 4 nos dice el versículo 6, un versículo que a menudo leemos y tomamos ánimo en él. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones a Dios. En lugar de estar ansiosos, a veces lo que tenemos que hacer es, Señor, lo único que puedo hacer en todo esto es traer esto a ti. Y es lo que Pablo les anima a hacer. Sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Y por el gran amor que Pablo tenía a estos creyentes y porque en esos momentos era prisionero de Roma y no podía ministrarles personalmente, entonces envía a aquel que era su equivalente en el ministerio, Timoteo. En el versículo 19 dice, os mando a Timoteo y espero en el Señor Jesús enviaros a Timoteo. Noten esa frase, espero enviaros a Timoteo, pero no simplemente que espero enviaros, sino que espero en el Señor enviaros a Timoteo. Claramente Pablo expresa su total dependencia en la soberanía de Dios en todo. Espero en el Señor, expresa la idea que espero que su voluntad se haga en sus propósitos, su plan se lleve a cabo. Espero hacer esto en el Señor, enviaros a Timoteo. Siempre que planeamos algo o nos preparamos para hacer algo, debemos decir eso o tener eso en nuestra mente. Espero en el Señor. Espero que su voluntad se haga. Su voluntad tiene que hacerse. Espero en el Señor. No solamente lanzarnos a hacer cosas, sino estamos dependiendo de su voluntad. Todo plan nuestro debe ser sometido al plan soberano, a la voluntad soberana del Señor, de Dios. Y haría pronto a Timoteo, si el Señor lo permitía. Ahora, ¿quién era Timoteo? Lo conocemos a rasgos generales, pero pensemos en él. Timoteo era un nativo de la ciudad de Derbe, o Listra, no sabemos con exactitud, en la provincia de Galacia. Su madre sabemos que era judía y su nombre era Eunice, y sabemos que tenía una abuela, obviamente también judía, su nombre era Loida, que se menciona en el 2 Timoteo 1:5. Su padre era, sin embargo, griego, era gentil, no era judío. En términos de trasfondo cultural, piensen, era el trasfondo cultural perfecto de un acompañante del apóstol Pablo en un contexto cultural donde el mundo era greco-romano y obviamente, particularmente el ministerio de Pablo comenzó entre judíos. Entonces era la persona perfecta. El Señor hasta eso tiene en mente cuando nos envía a ministrar. Tiene en cuenta nuestro trasfondo, nuestro pasado. Claro, en su plan soberano eso ya estaba diseñado. Pero qué interesante que podemos notar eso aún en la vida de Timoteo. Fue educado como griego, obviamente, en Listra, e informalmente criado como judío por su madre y su abuela, porque sabemos que desde la niñez supiste las Sagradas Escrituras. Eso quiere decir que fue instruido en la palabra de Dios desde pequeñito, en las Escrituras, pero fue criado como un griego. Sin duda su lengua natal era también griega o griego koiné, así como también me imagino que hablaría hebreo. Y Pablo le escoge como su acompañante ministerial allá en Hechos 16. Y con el correr del tiempo, Timoteo se convierte en el discípulo siervo más parecido al apóstol Pablo. Noten lo que dice Hechos 16, nos da una sinopsis ahí de su vida antes de conocer a Pablo. Hechos 16, si quieren abrir ahí su Biblia un momento. Llegó también a Derbe y a Listra, este es Pablo,
y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Aquí otra vez lo notamos eso. El cual, y noten esto, versículo 2, muy importante, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Noten el testimonio de este joven. Hablaban elogiosamente de él, no solo en una ciudad, sino en toda la zona. Lo conocían, tenía un excelente testimonio personal. Y Pablo quiso que éste fuera con él, versículo 3. Y lo tomó y lo circuncidó. ¿Por qué lo hizo? Para cumplir con la ley. No, lo hizo por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Y ya que iban a ministrar entre judíos, Pablo llevó a cabo lo que vemos acá, la circuncisión de Timoteo. Y como vamos a ver, no hubo otro como Timoteo. No hay duda que los filipenses le conocían, y así como el apóstol Pablo, Timoteo era uno de sus ejemplos. Sabían que el apóstol era su ejemplo, sabían que Epafrodito era un ejemplo, pero también Timoteo era uno de sus ejemplos. Y es importante que nosotros nos hagamos de personas, amigos, contactos, relaciones, que podemos decir, este es el grupo selecto que yo considero son mis ejemplos a seguir en el ministerio y en mi vida personal. Eso es tan importante. En el transcurso de los años yo he tomado como ejemplo algunos. Algunos los conozco personalmente, a otros los conozco a través de sus escritos. Casi todos los mejores ejemplos están muertos hoy. Y los conocí a través de lo que dejaron, su legado escrito. Nunca conocí al doctor Lloyd Jones, pero para mí es un ejemplo a través de todo el ministerio que pocos han llegado a ser parte mía como lo fue y como lo es este hermano en Cristo y ministro del Evangelio, Lloyd Jones. Pronto Pablo estaría en Filipos, después de terminar sus asuntos de ministerio relacionados aquí en Roma, porque dice Pablo, luego que yo vea cómo van mis asuntos, lo voy a enviar. Y entonces dice, aún Timoteo va a llegar pronto a ustedes, pero tengo que trabajar con él. Hay cosas que todavía él puede hacer aquí conmigo. Quedaban cosas sin terminar en el ministerio de Timoteo a Pablo. Una vez terminada, Pablo dice, lo enviaré, lo voy a enviar. Y Pablo desea que los filipenses reciban a Timoteo como un enviado especial del mismo apóstol. Y como recordatorio de esto, comenzando con el versículo 20, Pablo describe 7 características de este hombre. Ustedes tienen ahí un bosquejo. 7 características de Timoteo que Pablo subraya en esta epístola. La primera que podríamos llamarle es que era análogo a Pablo, era similar a Pablo. A ninguno tengo del mismo ánimo, del mismo sentir, dice Pablo. Cuando observo a los que me rodean aquí en Roma, y son varios, dice Pablo, a ninguno tengo del mismo sentir. Iso psuke, o sea, del mismo, igual a mí, de una misma psuke, alma, iso, igual. De ahí sacamos el término triángulo, ángulo, isósceles, ¿no? Que quiere decir que los lados son iguales. Y Pablo dice, miren, yo no tengo a nadie como él. En términos de mi alma, mi corazón, mi espíritu, somos así, somos de un mismo sentir. Pablo tenía y conocía a varios fieles siervos, sin duda, él se relacionó con tantos, gente con dones, comprometidos con el Evangelio, y sin embargo de todos dice, a ninguno tengo como él. Quiere decir que en nuestro ministerio, en nuestras relaciones, a veces hay una persona que es muy, muy especial para nosotros. Obviamente había otros en el ministerio de Pablo, pero a ninguno él pudo llamar su análogo, su paralelo, igual que yo. El corazón de Timoteo latía con el corazón de Pablo y ambos eran de un mismo sentir, de una misma perspectiva. Por eso Pablo, si tenía que enviar a alguien a una iglesia para llevar a cabo un ministerio especial en su nombre, ¿a quién iba a enviar? Al que era como él, por supuesto. También sucede en 1 Corintios 4, nos da una ilustración práctica de esto, cuando Pablo escribe a los Corintios,
1 Corintios 4:15, les dice, porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os exhorto, sed imitadores míos. Y en el versículo 17 agrega, por esta razón os he enviado a Timoteo. ¿Ven? ¿A quién iba a enviar? A uno que era como él, el único que era como él. Mi hijo amado y fiel en el Señor, dice. Él os recordará mis caminos, que son los caminos de Cristo, tal como enseño en todas partes en cada iglesia. ¿A quién voy a enviar? A la persona que confío por sobre todas las cosas, a mi igual, mi paralelo, mi análogo. Y Pablo envía a esta persona, la persona que se parecía a él, Timoteo. Era, podríamos decir, la reproducción ministerial de Pablo. Y Timoteo se distingue como un siervo modelo para un cristiano porque era un individuo igual a Pablo. Nosotros aprendemos de Pablo, de sus epístolas, de sus escritos, de su enseñanza. Obviamente tenemos que escuchar lo que él dice acerca de este otro siervo. Tenemos que aprender de este también. Timoteo se había fijado en Pablo y su ejemplo como cristiano y se había dedicado toda su vida a imitarle desde el momento de Pablo ahí en Listra, capítulo 16 de Hechos, hasta el término de su ministerio, que como vamos a ver terminó en la cárcel. Timoteo se dedicó a imitar al apóstol Pablo. No está mal imitar si la persona que estamos imitando es digna de ser imitada. Ahora, no es cuestión de ser una caricatura del artículo genuino, porque hay gente que quiere imitar a MacArthur, quiere imitar a otros predicadores, y hasta las poses, hasta las muecas y los movimientos, y quieren ser tan como esa. Eso es una caricatura. La caricatura no es realmente algo lindo, digno, porque lo que estamos haciendo es haciendo un chiste del artículo genuino. No, lo que estamos imitando es el carácter, la perspectiva, la filosofía, la manera de ver, la manera de ser. Eso es lo que imitamos, no sus modismos de predicación. Aquí tenemos a este individuo, Timoteo, que era uno igual a Pablo. Qué lindo hubiera sido conocer a ambos, ¿no? Y tal vez estudiarlos, a ver cómo se parecen estos. Yo lo veo a Pablo un poquito más robusto en mi imaginación, porque nunca vi una foto de él, y ustedes tampoco, así que no se rían. Me imagino a Timoteo como obviamente más joven, más delgado, también judío, parte judío, pero son ideas. Timoteo también era un siervo compasivo, igual que Pablo, el punto número 2. Dice el versículo 20, pues a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Noten que Timoteo servía en la iglesia no por obligación, sino porque sinceramente se interesaba y preocupaba en el bienestar de los creyentes. Esta era su disposición, esta era su inclinación, esto es lo que él era como pastor, buscaba el bien de otros. Eso lo había aprendido de Pablo. Timoteo tenía compasión para con los creyentes. En 2 Corintios 11, Pablo escribe su mayor preocupación en el ministerio. ¿Se acuerdan? Nos da una lista ahí de todo lo que sufrió en el ministerio: golpes, robos, asaltos, pedradas, abandono, frío, enfermedad, qué sé yo, ataques, lo dejaron por muerto, etcétera, etcétera. Y da una lista impresionante de sufrimientos, aflicciones, pero dice el versículo 28, además de todas estas cosas externas, estas pavaditas, imagínense, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Ese era su peso primordial, esa era su preocupación, no lo que le pasaba a él físicamente. Y Timoteo, quien ministraba junto con Pablo y posiblemente estaba con el apóstol cuando él escribe estas palabras, sin duda Timoteo estaba ahí con él en Roma, tenía ese mismo peso por las iglesias, obviamente. El bienestar espiritual de los creyentes estaba en su corazón, así como estaba en el corazón del apóstol Pablo.
Y por esta razón entonces Pablo deja a Timoteo, ¿se acuerdan? En Éfeso, que lo hemos estado estudiando. Por esta razón te dejo como mi delegado en Éfeso para que corrijas lo torcido, el versículo 3 del capítulo 1, ya lo vimos. Te rogué para Macedonia, te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos, a que no enseñen doctrinas extrañas. Claro, él sabía que la preocupación ministerial de Timoteo para con esa iglesia sería igual que la de él. Iba a corregirle los asuntos igual que Pablo lo haría, de la misma manera. Entonces, Pablo deja a Timoteo ahí en Éfeso, lo mandó a Corinto, como ya observamos. Timoteo y Pablo son modelos de cómo un pastor debe conducir y qué tipo de compasión debe tener por las iglesias, por los hermanos. Tenemos una iglesia en la cual servimos, son nuestros hermanos, es nuestra familia particular. En la familia, gran familia de Dios, pero genuinamente y sinceramente debemos estar preocupados por las iglesias que pertenecen al Señor y su obra alrededor del mundo. Y en mi particular posición como predicador, a veces que viajo, a mí me alegra y me alienta observar a las iglesias y ver lo que el Señor está haciendo en otros contextos, como aquí. Me alegra, me anima, porque es la obra del Señor, es la familia de Dios. O sea, no simplemente mi congregación, aunque mi congregación es muy especial para mí, pero es la preocupación de la obra en otros lados. Bueno, es un modelo para nosotros esto de Timoteo. En tercer lugar, a Timoteo podemos observar estaba enfocado en su ministerio. Timoteo era resuelto en su devoción a un solo objetivo, así como Pablo dice: una cosa hago, olvidándome lo que quedo atrás, prosigo al blanco. Para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, eso era sin duda el enfoque del ministerio de Timoteo también, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús, dice el versículo 21. Qué afirmación un poco triste. De los que estaban alrededor de Pablo en el ministerio, ninguno de ellos demostraba la devoción total y absoluta al ministerio del Evangelio, sino que estaban distraídos con otras cosas. Es lo que está diciendo. Con la exclusión de Lucas y Aristarco, que habían sido enviados por Pablo a ministrar, Timoteo era el único de los que quedaba que se distinguía por ser un siervo de un solo objetivo: servir exclusivamente y totalmente a Cristo Jesús, así como lo hacía el apóstol Pablo. Los noto un poquito cansados, ¿eh? Están cansaditos, pero está bien, vamos a seguir. Me detengo para que vean ustedes que sí, tengo compasión. Tengo compasión. Algunos no me escucharon porque están en el tercer sueño, pero vamos a seguir. Está bien. Bueno, esto nos advierte de un peligro, ¿no es cierto? Que podemos estar muy envueltos en el ministerio, pero como notamos esta mañana, podemos distraernos con varias cosas que son secundarias y no los intereses principales que son del Señor y de su obra y de su iglesia. Había entre los que servían alrededor de Pablo personas que lo hacían con motivos impuros. Dice en Filipenses 1:15, ¿se acuerdan? Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Entre sus colaboradores había personas que le estaban haciendo la guerra ministerial a Pablo. Algunos de los que sirven en el ministerio son obviamente falsos ministros, como en el caso de Demas, que abandonó al apóstol Pablo por amor a ¿qué? Al mundo. Este era un falso, este no era un siervo de Cristo, pero aparentaba serlo. Pero hay siervos que tienen en general un buen corazón en el ministerio, pero se distraen con varias cosas y pudieran recibir la exhortación de Pablo, del Señor Jesús a Marta, que lo vimos esta mañana, ¿se acuerdan? Marta, Marta, estás distraída con muchas cosas, pero una cosa es necesaria. Eso a veces debe ser una advertencia o exhortación también a los que estamos involucrados en el ministerio. Cuidado de no distraernos con tantas cosas en la iglesia que nos olvidamos de lo principal, del enfoque principal. Cuando mi padre murió, hace 1 año y medio, nos reunió 2 días antes de su partida y nos dijo a los 3 hermanos, yo sé que el Señor me llama
El Señor me está llamando, tenía 91 años, estaba muy mal, muy bien de cabeza, pero su cuerpo estaba totalmente liquidado. Yo sé que voy a morir mañana. Entonces le dice mi hermano, bueno, papá, la verdad que el día y la hora no la sabemos. Se pone a pensar cómo era. Él era muy simpático, mi padre. Hasta el último momento tenía sentido del humor. Bueno, lo que sí sé que no va a ser ni muy tarde ni muy temprano. Es lo que nos dijo. Y murió al otro día. Le erró por un día. Pero nos dijo en esa ocasión, cuando nos reunió, y todavía estaba muy lúcido, nos dice, miren, quiero que sepan mi versículo en la Biblia. Mi papá fue pastor, ministro, fundó varias iglesias, ministró en Uruguay, en Chile, en Paraguay, Argentina. Y fundó varias iglesias y ministró fielmente hasta el final. Dice, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que no se preocupe. Estoy listo. Y hablaba así el viejo. Chum, chum. Era un buen hombre. Fue un buen hombre. Qué interesante. Mi padre fue mitad judío y mitad gentil. Un Timoteo. Judío de parte de madre, gentil de parte, polaco de parte de su padre. Claro, ambos vinieron de Polonia. Se crió como polaco, después en Argentina, aquí como hijo de migrantes, aquí en Buenos Aires, en Avellaneda, y ministró en varias iglesias aquí en Argentina, estudió en el seminario aquí, bautista, pero fue un buen siervo de Dios. Pero lo lindo que nos dejó como legado es, para mí, esta ha sido mi meta, para mí el vivir, Cristo, y el morir, lo mismo. Claro, esa debe ser nuestra meta. Y papá no creo que se distrajo en muchas cosas, creo que se mantuvo básicamente en eso, evangelizar, enseñar, ser un testimonio, un ejemplo, y murió bien. Ahora, no fue un tipo muy activo en el sentido de que se lanzó a hacer actividades, pero logró algo muy importante, la edificación de muchísimos santos, hijos de Dios a través de su ministerio en tantas iglesias, y por supuesto muchos llegaron a conocer a Cristo por él, pero siempre estuvo enfocado en eso, en su testimonio personal, el ministerio de la iglesia. No es una virtud ministerial distinguirse por ser el mil usos, que hacemos todo y tratamos de hacer todo, y buscar la preeminencia, la prominencia y preeminencia y qué sé yo, esas cosas que mucha gente busca. Como les decía ayer, si hay foto, quieren salir en la foto. ¿Por qué cosas nos recordarán cuando pasemos a la presencia del Señor? Esa es una buena pregunta de hacerse, ¿no? ¿Nos van a recordar como un hombre que estuvo activo en muchas cosas, o nos van a recordar como un siervo que se enfocó en la obra del Señor, en Cristo Jesús? Para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Debería ser un versículo para cada uno de nosotros. Y que de esa manera nos recuerden. Ser distinguido por las palabras, una cosa hago, dejando lo que queda atrás, prosigo. Bueno, mucha gente hace muchísimas cosas, pero no logra casi nada. Timoteo se dedicó a vivir y a servir de acuerdo a los intereses de Cristo y no sus propios intereses. Y otra vez vemos la influencia de Pablo aquí en su vida. Pues nada me propuse, dice Pablo, saber de entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. 1 Corintios 2:2. En cuarto lugar, Pablo subraya otra característica de Timoteo que debemos imitar. Timoteo fue un siervo, yo le voy a decir fogueado, probado, dice el versículo 22, pero vosotros conocéis sus propios méritos, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. La integridad de Timoteo era bien conocida. Era un hombre experimentado, de excelente reputación, como ya notamos, no solamente en su área, sino en otros lugares, y que él obviamente adquirió también más tarde a través del tiempo. Y dice Pablo, vosotros conocéis, ustedes filipenses conocen los probados méritos de Timoteo. Dóquime, esa palabra
que es un derivado de dokimos, muy familiar en el Nuevo Testamento, que se refiere a alguien que ha sido probado o algo que ha sido aprobado y pasó la prueba. Timoteo había sido probado y había pasado la prueba. Hablando de nuestra fe cristiana, 1 de Pedro 1 nos dice, ustedes recuerdan en el versículo 6, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Diversas que dokimoi, pruebas, que tienen el propósito de refinar, de hacer que la prueba queme lo que nos sirve y lo que quede es el oro de nuestra fe, lo que vale. Dice el versículo 7, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, la misma palabra, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Entonces las pruebas que aún tenemos personales tienen ese motivo y ese propósito de Dios para quemar lo que nos sirve en nosotros. Y Timoteo había sido probado en su integridad como siervo y había pasado la prueba. Otra vez en 1 Timoteo Pablo hace hincapié en este requisito para ser anciano. ¿Se acuerdan cuando dice que un anciano no debe ser un recién convertido, sino que una persona que tiene experiencia, o sea, una persona dentro de lo posible y lo que cabe en el contexto de una iglesia, que sea una persona probada? Y cuando habla de los diáconos, ¿se acuerdan de los diáconos? Primero que sean sometidos a prueba, dice el versículo 10. Que sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, entonces que sirvan como tales, como diáconos. O sea, la prueba. El punto es que un hombre en el liderazgo debe ser una persona que ha sido puesta a prueba y ha pasado la prueba y ahora sí, está lista. Timoteo era un hombre aprobado en ese sentido, un siervo fogueado, un hombre con experiencia y carácter íntegro. Número 5, otra característica que Pablo desea subrayar en Timoteo es que su humildad, su sumisión. Dice el versículo 22, vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio. Noten esto, como un hijo sirve a su padre. La palabra servir acá es endulecen, es un derivado del nombre o del sustantivo doulos. ¿Se acuerdan lo que es doulos? Esclavo. En otras palabras, Pablo está diciendo, él sirvió conmigo no como un colega, simplemente sirvió como un esclavo del Señor junto conmigo. Ambos somos esclavos. Y Pablo ve a Timoteo como su igual en espíritu y madurez, y Pablo ve a Timoteo obviamente como su compañero en la obra, un colaborador, un coesclavo en el servicio de la obra. Pero noten que desde la perspectiva de Timoteo, él se veía no como un colega, sino que se veía como un hijo que sirve a su padre. Eso indica sumisión, indica humildad. Se veía como un hijo pequeño, servía a su padre. Antes de ser líder, un hombre debe aprender a ser seguidor. Y este hombre había aprendido a ser seguidor, a ser servidor. Un siervo humilde de los demás. Este era Timoteo. Qué lindo ejemplo, ¿no?, de modelo en esta persona. En sexto lugar, Timoteo era un siervo sacrificado. Dice el versículo 22 otra vez. Sirvió conmigo en el Evangelio, en la propagación del Evangelio. Pablo dice, Timoteo ha servido conmigo en la extensión del Evangelio. Esto subraya la actitud de sacrificio por parte de Timoteo. Era muy jovencito cuando Pablo lo tomó como ayudante para servir en él, en el capítulo 16 de Hechos. Y sin duda como joven, Timoteo habría tenido anhelos, deseos, sueños. Y sin embargo abandonó todo eso, nunca se casó, nunca compró una casa, nunca nada. Decidió que a partir de ese día él iba a ser un coesclavo con el apóstol Pablo. Y abandonó todo. A partir de ese día Timoteo comienza una vida de aventura y sacrificio que finalmente le costaría la cárcel, porque leemos en Hebreos 13:23 que aquí tenemos a Timoteo preso, igual que Pablo. Fue liberado de ese encarcelamiento y de él no sabemos nada más. Ya se acabó su biografía ahí, en Hebreos 13:23. Lo que sí sabemos es que vivió totalmente para el Evangelio. Dejó su hogar, como dije, nunca se casó, nunca tuvo hijos,
No fue dueño de nada. Timoteo fue un servidor constante en cualquier lugar donde su servicio se requería. Que nos lleva al último punto, número 7. Timoteo fue un siervo eminentemente útil. Qué increíble tener eso en nuestro ministerio. Colegas, personas que trabajan con nosotros que son útiles. Que son útiles. En el versículo 23, Pablo dice, por tanto, a este espero enviarlo inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. ¿Qué quiere decir eso? Que Timoteo estaba aún sirviendo al apóstol Pablo. Estaba ministrando, era útil para llenar las necesidades del apóstol en Roma. Pero en corto tiempo estaría listo para partir y servir y ministrar a las necesidades de los hermanos en Filipos. Timoteo siempre fue útil donde estaba. Qué lindo es tener ese tipo de gente, que donde están podemos contar con ellos, son útiles, van a servir. No se van a quejar, no son ñañeros, van a hacer lo que se les pide y van a servir, están ahí para servir. No para recibir halagos, ni palmeos, ni aplausos, nada, están ahí para servir. Y Timoteo fue un hombre dispuesto al servicio. Fue realmente un hombre extraordinario en ese sentido. Un siervo tan parecido al apóstol. Tremendo modelo para nosotros. Pero cuando consideramos a Timoteo como alguien a quien debemos imitar, quiero que notemos algo muy importante. Timoteo fue un modelo de virtud, no hay duda. Fue un modelo de servicio, obviamente, pero Timoteo fue un ser humano como nosotros. Y nosotros somos conscientes en nuestra naturaleza y propensidad al pecado que podemos notar que Timoteo también luchó con los mismos deseos, las mismas luchas, el mismo tipo de aflicción ministerial que nosotros tenemos. Años después de escribir Filipenses, Pablo escribe su última epístola, que fue segunda de Timoteo, y notamos que en esta segunda epístola de Pablo a Timoteo es una epístola animando a Timoteo a tomar ánimo, a cobrar ánimo, porque estaba pasando por un momento muy triste en su vida personal y ministerial. Timoteo se sentía decaído. ¿Y a quién no le pasa? ¿A quién de nosotros nos sentimos que necesitamos un levantón? Es un mate lleno de mateína en un momento que estamos casi dormidos como acá. Por eso aquí los hermanos están muy bien preparados, noten. Yo estoy mirando así, haciéndole el ojo, pero no, se hacen los que no me entienden. Pero como estoy hablando no estoy tan propenso a dormirme. Pero Pablo escribe su última epístola ya, Timoteo, segunda epístola de Timoteo, donde notamos varios recordatorios. Por tanto, dice el capítulo 2, versículo 21, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. No te eches atrás, Timoteo, no decaigas, no te avergüences del Evangelio, capítulo 1, versículo 8. Timoteo, adelante. Segunda de Timoteo 2:22. Huye pues de las pasiones juveniles, sigue la justicia. ¿Por qué? Porque obviamente estaba siendo tentado. No sabemos las conversaciones que Pablo ha tenido personalmente con él. Pero si él escribe eso, Pablo posiblemente sospechaba y sabía que Timoteo estaba sufriendo tentaciones. El versículo 23, rechaza los razonamientos necios e ignorantes sabiendo que producen altercados. No te metas en peleas, Timoteo. Eso no sirve de nada. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Sufrido, Timoteo. Levántate, adelante. Como todos nosotros, Timoteo estaba pasando por un momento de lucha y aparentemente un momento débil en su vida. Y Pablo escribe esta segunda epístola a su hijo en la fe y consiervo para fortalecerle en un momento bajo. Por eso, 2 Timoteo 2:1, tú pues, hijo, fortalécete en la gracia que está en Cristo Jesús. Fortalécete en Él. Bueno, Timoteo es un ejemplo para nosotros, un modelo no de perfección, pero sí de crecimiento, así como lo fue el apóstol Pablo. Su vida se caracterizó por ser similar al apóstol, como ningún otro, compasivo en su preocupación por los creyentes, devoto en su objetivo, que era el Evangelio, probado en su integridad, humilde en su servicio, sacrificado sin pensar en él mismo
y finalmente útil para cualquier servicio que se requería de él. Y Pablo escribe a los filipenses, imítenme a mí, pero imiten a hombres que han seguido nuestro ejemplo. Y uno de ellos es Timoteo, a quien les envío en corto plazo. Interesante, ¿no? Qué lindo ejemplo, qué lindo testimonio. Bueno, por mi parte acabé, señor de la tableta.